Cada día tenemos la oportunidad de conocer más de algunas situaciones de salud y lo hacemos con los expertos. En este caso, como siempre, la doctora Denise Requena nos acompaña. Doctora, bienvenida. Muchísimas gracias por los minutos que compartiremos. ¿Cómo están? Buenos días a todos los radioescuchas. Para mí es el gusto. Hemos visto por conveniente hablar un poquito de lo que son los trastornos gastrointestinales, ya que, bueno, el que más y el que menos en algún momento va a tener problemas gastrointestinales. Son varias las entidades que pueden afectar y darnos problemas y trastornos gastrointestinales. En el adulto, las principales causas de malestar y trastornos gastrointestinales, presencia de Helicobacter pylori, que es una bacteria que nos provoca gastritis, y duodenitis, que tienen ciertas características con las que podemos identificar. Otro de los problemas que pasan las personas adultas principalmente son estas distensiones, flatulencias que se dan y que generalmente tienen que ver con o la presencia de la bacteria que hace un momento mencionábamos, el Helicobacter pylori, o problemas funcionales de tipo digestivo específicamente. También otro tipo de problemas que en los adultos es frecuente es los problemas hepáticos y de tipo vesicular, que también se confunden muchas veces por su tipo de signo, sintomatología, con problemas de tipo gastrítico por Helicobacter pylori. Entonces, como ya alguna vez se ha dicho, el abdomen es una caja de Pandora y llamamos así porque es los signos y síntomas que se presentan en las diferentes patologías son muy similares entre uno y otro, de tal manera que para llegar al diagnóstico es importante primero que el paciente nos haga una referencia exacta de los problemas por los que está pasando, tomando en cuenta tiempos y relacionando su signo sintomatología con diversos factores, como por ejemplo alimenticio. En segunda instancia, vamos a necesitar hacer un buen examen clínico y acompañar con permitir definir exactamente la etiología o la razón o la enfermedad propiamente por la que está pasando esa persona. Entonces, estos cuadros que hace un rato yo mencionaba se caracterizan principalmente por dolor, en el caso de las gastritis, por ejemplo. Las gastritis nos presentan de la boca del estómago, que muchas veces se refleja hacia la parte posterior en forma de cinturón y también hacia la parte anterior del tórax, retroesternal, por eso llamamos, como si estuviera subiendo por el esófago, una sensación de dolor urente que llamamos, es un dolor como quemante, como que este tipo de dolor es bastante característico de la presencia de Helicobacter pylori. No nos lleva a vómito ni a un estado nauseoso. Ocasionalmente podría darnos un estado nauseoso, pero principalmente cuando nosotros y cede un poco cuando la persona que está pasando por esto se alimenta. Ahora, cuando la persona que está pasando por esto se alimenta pero con cítricos, por ejemplo, recibe demasiada cantidad de pan blanco, azúcar procesada, café, bebidas alcohólicas, todas estas van a hacer que la molestia sea mayor, así como comidas que tengan demasiada cantidad de grasa.
por ejemplo, un chicharrón, un chocolate, leche, los lácteos y los derivados de la leche como quesos muy cremosos, huevo, cualquier tipo de fritura, nos van a dar este tipo de características que se va a determinar el diagnóstico efectivo en el momento en que hagamos la relación entre todos estos síntomas más su examen y su laboratorio que determina si existe la bacteria Helicobacter pylori, y el tratamiento ya se dará específicamente para la bacteria. En esto hay que tener en cuenta de que muchas personas dicen, pero a mí ya me dio gastritis por Helicobacter pylori, yo ya hice tratamiento. Evidentemente, es muy probable de que se haya identificado antes el problema y se haya hecho el tratamiento. Lamentablemente, Helicobacter pylori es una bacteria que se recidiva, es decir, que puede volver a presentarse. Y en esos casos es también importante recomendar que los pacientes puedan decirle al médico que ya antes ha recibido medicación, porque se tendrá que hacer el tratamiento con medicamentos antibióticos que antes no haya recibido, porque seguramente ya habrá resistencia para ciertos medicamentos específicos. Entonces, estos síntomas que estamos hablando, que nos determinan la presencia del Helicobacter pylori con una gastritis, también pueden presentarse muy similarmente cuando tenemos una dispepsia funcional, por ejemplo. Y una dispepsia funcional se caracteriza principalmente porque la persona come y hay una distensión abdominal, flatulencia, inmediatamente se hincha el abdomen, hay flatulencia, no puede eliminar gases, y hay una sensación de pesadez a nivel abdominal. Entonces, generalmente este tipo de problemas de dispepsia funcional tiene mucho que ver con el estrés y con la forma como se alimentan las personas, y también habrá de determinarse a través del laboratorio y a través de los antecedentes que nos puedan dar los pacientes, por ejemplo, que nos dicen, yo no tengo buena tolerancia a los lácteos, yo tomo leche o como queso o mantequilla, y de inmediato se me distiende el estómago, me siento mal. Entonces, hay intolerancia generalmente en estas personas a la lactosa, y personas que se distiende el abdomen. Hay que tener cuidado en cuanto a la dieta y evitar, por ejemplo, algunas legumbres y vegetales, como por ejemplo, en vegetales, todas las coles, el brócoli, la coliflor, las habas, vainitas, lentejas, porotos, básicamente el soya, son alimentos que debemos evitarlos hasta que podamos nosotros asistir al médico y nos pueda hacer una orientación dietética. Al margen de estos alimentos que les estaba mencionando, también debemos evitar en estas personas todo lo que son granos, por ejemplo el mote, el maíz en choclo, ¿no es cierto? Claro. El mote, el maíz, la avena, son alimentos productores de gases, ¿ya? De la misma manera tenemos que evitar los azúcares también industrializados. En todos estos problemas gastrointestinales es mejor suprimir el azúcar industrializado, el azúcar blanca, y pasar hasta que se determine bien el diagnóstico, pasar nomás a un edulcorante.
en este tipo de personas que están con estos problemas, generalmente la dieta es casi la misma. Vamos a evitar también todo lo que es alcohol, café. Otro problema gastrointestinal bastante común es el hígado graso y la vesícula, ¿no? Inflamación de la vesícula, ¿no? Colecistitis, que podría ir acompañada de la presencia de piedras en vesícula, ¿no? Una colelitiasis. Entonces, en estos casos, les decía, se confunden los signos y síntomas porque realmente nos van a dar también dolores en la boca del estómago y también hacia el lado derecho del abdomen, casi inmediatamente debajo de las costillas. Pero es un dolor que en la mayoría de las veces es de tipo como una pesadez, pero también tipo cólico, y nos puede llevar también a episodios de diarrea. Entonces, es importante, por eso, tener en cuenta el tipo de dolor, con qué, si alimentamos, o si más bien se exacerba, hay mayor molestia cuando comemos alimentos de tipo graso, lácteos, chocolates y estos otros vegetales que les estaba diciendo. Entonces, para poder ir determinando y hacer un estudio específico orientado hacia los signos y síntomas que tiene la persona. Ahora, es muy importante que se pueda hacer el examen clínico y el diagnóstico a tiempo, porque muchas veces estamos pensando de que estamos con una gastritis y sin embargo lo que está pasando es que tenemos una vesícula inflamada con o sin piedras, que puede además repercutir a nivel del páncreas, que es una glándula, está dentro de lo que es el aparato digestivo, y es muy importante su función en relación a los azúcares. El páncreas, cuando se inflama secundariamente a un problema, ya sea hepático o a un problema de vesícula, es un cuadro que debemos tratarlo casi inmediatamente. No podemos esperar que el páncreas nos dé una gran sintomatología para recién llegar a estudiar y ver qué es lo que está pasando. Más bien son órganos y son signos y síntomas que nos dan alerta tempranamente, y tenemos que rápidamente también tomar las medidas necesarias para evitar problemas mayores. Entonces, en términos generales, los tres cuadros más importantes que afectan a las personas adultas y que tienen signos y síntomas muy similares, ¿no?, entre unos y otros. Se dan signos que se repiten en una y otra patología hasta que lleguemos al diagnóstico definitivo, ¿no? Qué necesario es conocer esto, doctora, porque muchas personas generalmente padecen de estas molestias y dicen es el estómago, cuando podría ser el páncreas, como usted menciona. Es necesario absolutamente poder tener un encuentro con un doctor, con medicina interna, para detectar qué es lo que se va a hacer luego, ¿no? Exacto, ¿no? Porque el médico internista tiene una visión global va a determinar que en ese sistema, en ese aparato digestivo, qué es lo que está fallando, y va a orientar adecuadamente los laboratorios y el diagnóstico. Entonces, por eso es importante poder hacer su consulta a tiempo y, en todo caso, no automedicarse, sino iniciar inmediatamente una dieta libre de grasas, libre de lácteos, de ácidos, ¿no es cierto?, y acudir a la consulta. Esa sería la principal recomendación, dietética sobre todo, y hacer su consulta para que se pueda determinar cuál es el problema.
Y cuando se trata de realizar la consulta, nosotros sabemos que usted, precisamente en Unimed, está para eso, para poder atender a aquellas personas que quizás están pasando por esta situación. Doctora, ¿cuál es el número telefónico al cual se pueden contactar para agendar una cita en Unimed, que está frente a Multicine? Es el 243-1133. 243-1133. Doctora, yo le agradezco por estos minutos. Es importante conocer estos problemas del estómago, estos problemas que hacen referencia a nuestro aparato digestivo. Realmente es necesario tomar en cuenta. Muchísimas gracias. Que tengan una buena mañana y un gusto para mí. Gracias.